Es un placer siempre colaborar con mi querida Iglesia de Sevilla y bueno, y aquí estoy para lo que necesitéis. Siempre es un placer el que se acuerden de uno y sobre todo, bueno, pues siempre es un placer volver a veros, aunque sea a través de las pantallitas, pero bueno, es una manera también de estar conectados, ¿no? Podemos estar conectados personas de distintos lugares y a una distancia bastante grande y bien. Guardamos un grato recuerdo de cuando estuvimos allí, de ver la iglesia nueva, maravillosa, y bueno, deseando que esa iglesia pues crezca y que sea una gran luz allí en la ciudad de Sevilla para que muchas personas puedan conocer el amor de Dios. Amén. Bueno, como bien sabéis, hermanos y hermanas, hemos llegado al sexto día con el título Confianza en juicio y la oración. Hemos tenido el privilegio de poder estar el pastor Agustín Peinado en nuestra iglesia, hablarnos sobre la Biblia y el juicio, el seminario que hemos tenido. Y justamente esta noche también nos va a hablar sobre la confianza que debemos tener en el juicio en los tiempos finales. Así, pastor, que no quiero quitarle más tiempo, si le queremos escuchar la palabra de Dios a través de ti. Me ha tocado un tema interesante. Como sabéis, estos 10 días de oración estamos estudiando diferentes aspectos del mensaje de los tres ángeles relacionados con la oración. Y a mí me ha tocado precisamente una parte muy importante. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, dice, gritaba a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Bien, ha llegado la hora de su juicio. Es lo que nos dice claramente el mensaje del primer ángel, por lo cual nos dice adorar, alabar al Creador, al Señor, porque ha llegado la hora de su juicio. Bien, este es un mensaje que nos anuncia una gran realidad. ¿Por qué el Señor en su palabra nos advierte que ha llegado la hora de su juicio? Advierte a su pueblo que ha llegado la hora de su juicio porque el Señor quiere algo de nosotros. Bueno, el anuncio de que ha llegado la hora de su juicio es un anuncio que nos hace el cielo para que busquemos una relación más profunda con el Señor. ¿Y cómo buscamos esa relación más profunda con el Señor? A través de la oración, porque la oración nos conecta directamente con el trono de la gracia. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y recibiremos la ayuda que necesitamos. Así, la oración y el mensaje del primer ángel, que es el que vamos a hablar en esta mañana, se conectan y se relacionan mutuamente. Bien, ¿por qué es necesario que el Señor haga un juicio? Bueno, eso lo vamos a ir viendo a través del tema de hoy. Lo primero que vamos a ver es que, lógicamente, cuando hablamos del juicio, enseguida nos viene a la memoria el santuario y el día de la expiación, porque el mensaje que el Señor nos está dando desde el santuario celestial va a prefigurar lo que se hacía en el santuario terrenal en el día de la expiación. Bien, yo creo que casi todos conocemos bastante bien todo lo que se hacía en el día de la expiación, pero solamente voy a destacar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, lo que el pueblo tenía que hacer. Ya sabemos lo que hacía el sumo sacerdote, ya sabemos lo que se hacía en el santuario, que era muy importante, pero también era importante lo que el pueblo debería de hacer. Y sabéis que el pueblo, antes de que ese día llegase, 10 días antes, cuando sonaban las trompetas, se reunían todos alrededor del santuario, confesaban sus pecados, buscaban el perdón de Dios y sobre todo hacían una cosa. El Levítico capítulo 23, versículo 29 dice, se afligían. Bien, vamos a explicar un poquito qué significa esto de afligirse, porque muchas veces cuando oímos la palabra aflicción, siempre pensamos en tristeza, en dolor, en sufrimiento. Bueno, en la palabra de Dios, la palabra afligir significa buscar a Dios con arrepentimiento, con confesión, perdón y pedirle el poder para vivir una vida conforme a su voluntad. Es decir, cuando dice que el pueblo se afligía, el pueblo lo que hacía era buscar a Dios, estar en comunión con Dios, arrepentirse, pedirle perdón y pedirle que sus vidas estén acorde a su voluntad, porque llegaba el día de la expiación, cuando el pecado iba a ser limpiado y cuando todo el proceso
todo iba a terminar, porque sabéis que cuando terminaba todo lo que se hacía en el santuario en el día de la expiación, el sumo sacerdote salía del santuario, ¿verdad? Y simbólicamente ponía todo el pecado que había manchado el santuario sobre el macho cabrío que simbolizaba a Azazel. Y sabéis que ese macho cabrío era llevado al desierto y se le dejaba vagar hasta que moría. Entonces, el pueblo era muy importante. Mirad, era la puerta del pueblo, pero Dios también tenía una parte importante. A ver, ¿por qué se tiene que celebrar un juicio? ¿Por qué Dios tiene que celebrar un juicio? Si Dios ya sabe los que son suyos, ya sabe los que tienen fe, ya sabe los que caminan con Él, ¿por qué hay que celebrar un juicio? Mirad, si algo ha hecho este conflicto es que el honor de Dios y la reputación, podríamos decir también, ha sido puesta en tela de juicio por Satanás. Y entonces Dios tiene que vindicarse delante de todo el universo como un Dios de amor, justo y misericordioso. El conflicto ha hecho que muchas personas piensen mal de Dios. Hay muchas personas que piensan que Dios es injusto, que es un Dios vengativo, que es un Dios cruel, que sus mandamientos son imposibles de guardar. Hace poquito leí para un trabajo que he estado haciendo, leí un libro de un ateo muy famoso, un tal Richard Dawkins, y en algunos párrafos decía que Dios era vengativo, era misógino, era cruel, es decir, y yo pensaba, este hombre no conoce a Dios. Entonces, en el juicio, Dios va a revelar que todo eso que piensan de Él es mentira y lo va a revelar delante de todo el universo. Y lo que en el juicio el Señor va a hacer va a demostrar delante de todo el universo que Dios ha hecho todo lo posible para la salvación del ser humano. Porque Dios lo ha hecho todo. O sea, nosotros podemos ser salvos no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y así, cuando se demuestra esto, se va a revelar de verdad la gracia salvadora de Dios. La gracia de Dios es para todos, claro que sí. Lo que pasa es que yo la puedo aceptar o no la puedo aceptar. La gracia de Dios nos salva del castigo. La gracia de Dios nos salva del pecado, porque perdona nuestros pecados. Y Dios olvida los pecados en el momento en que nosotros, arrepentidos, vamos ante el trono de la gracia. Y cuando el Señor olvida nuestros pecados, nos da oportunidad para vivir nuestro presente y nos da una esperanza para el futuro. Esto es lo que en el juicio se va a revelar. Por eso, el mensaje del primer ángel es un mensaje urgente, porque el texto dice, vi volar un ángel en medio del cielo. Eso significa que es urgente, que tenía un mensaje urgente. Y el mensaje urgente es que la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué? Cuando Dios nos está llamando, y Dios hace un llamado a través de este mensaje a su pueblo. Primero, Dios quiere que tengamos una buena relación con Él, una relación profunda, una relación íntima. Mirad, y eso lo hacemos a través de la oración. ¿Recordáis cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, oye, enséñanos a orar? Y hay una cosa muy interesante que dice Jesús. Dice, tú entra en tu habitación, cierra la puerta, estate en intimidad con tu Padre, y si tu Padre ya te recompensará en público. Intimidad, relación, una relación más estrecha. ¿Recordáis qué es lo que hacía el pueblo de Israel antes del día de la expiación? Precisamente eso, una relación. Y también el Señor quiere que lo glorifiquemos y que honremos su nombre santo. Todo es esto porque Dios nos está hablando, somos su pueblo. Y nos está diciendo en este mensaje que no tengamos miedo. No tengamos miedo. Sé que muchas veces la palabra juicio nos puede causar cierta antipatía porque pensamos en juicio y a veces pensamos en cosas negativas. Pero no hablamos de un juicio humano, porque los juicios humanos pueden estar equivocados, porque los seres humanos no hacen justicia. No estamos hablando de un juicio justo. Así que el Señor nos está diciendo, no tengas miedo. Y nos dice varios motivos por los cuales no debemos de tener miedo. Primero, porque tenemos un buen abogado. Tristemente, en los juicios de la tierra, si una persona puede pagarse un buen abogado, aunque sea culpable, va a ser declarada inocente. Pero en el juicio de Dios no va a funcionar así. Nosotros tenemos un abogado justo, que también nos defiende
y también nos va a juzgar. En Juan capítulo 5, versículo 22, Jesús le dice a sus discípulos, el Padre no va a juzgar a nadie, sino que todo juicio se lo ha dejado al Hijo. Por lo tanto, en Cristo, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, somos hijos e hijas de Dios y formamos parte de la familia celestial. Y esto lo vemos a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, nos muestra a Jesús en el santuario celestial y nos muestra a Jesús realizando una labor en favor de su pueblo, una labor en la cual es afín al pueblo de Dios. Jesús se presenta delante del Padre en nuestro nombre en el juicio celestial. Mirad qué interesante es esto. Cuando nosotros vamos a ser juzgados, Jesús dice, no, yo tomo su lugar porque Él es justificado por la fe. Ha creído en mis méritos, ha creído en mi sacrificio, ha aceptado mi gracia. Por lo tanto, yo lo defiendo, o sea, tomo su lugar. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros? Tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados. Entonces, cuando esto ocurre, todo el cielo glorificará y alabará al Señor. De hecho, en el libro de Apocalipsis vemos como constantemente se alaba y se glorifica al Cordero que fue inmolado, es decir, a Jesús. Y cuando sabemos que cuando todo esto está ocurriendo, cuando se está celebrando una parte del juicio, porque sabéis que el juicio tiene varias partes, vemos que ya falta poco para que termine el gran conflicto. Ya falta poco para que el nombre de Dios y su carácter sea exaltado ante toda la creación y ante todo el universo. Y entonces todo el universo va a ver que Dios es misericordioso, que Dios es justo, que es un Dios de amor y que ha hecho todo lo posible para salvar al ser humano. Y aquellos que no han querido estar allí, no ha sido culpa de Dios, sino ha sido por su propia decisión, porque Dios ha puesto todos los medios para que nosotros podamos ser salvos. Lo ha hecho todo para nuestra salvación. También demostrará el juicio delante de todo el universo que Dios es justo y que Dios ha entregado su máximo don. El máximo don que Dios nos puede dar es Jesucristo, su Hijo, para que tú y yo seamos salvos, para redimir a su creación. Entonces, por las edades, el pueblo de Dios exclamará. Quiero leer el texto, es un texto muy bonito, se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos, sin mancha delante de Él en amor, y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Entonces era el momento de exclamar, alabado sea el Cordero que fue inmolado, porque en Él somos salvos. Bien, mis hermanos, quisiera terminar esta mañana diciendo que ahora es el momento. El momento no es mañana, no es en un futuro, no, es ahora, ahora mismo. Es el momento de afligir, que afligirse no significa pena, no significa tristeza, significa querer buscar a Dios para tener una buena relación, arrepentirnos y sentir el perdón que el Señor nos da. Y es el momento de buscar a Dios en todo momento. Es el momento de pedirle al Señor que quite de nosotros todo aquello que nos separa de tener una buena relación con Él, de examinar nuestros corazones, como dice también el apóstol Pablo, ¿no? Que cada uno se examine a sí mismo, aunque eso lo dice en el contexto de la Santa Cena, pero es un texto que es interesante, ¿no? Me gusta también un texto de Lamentaciones, donde el profeta Jeremías dice, es el momento de hacer un examen de conciencia. Y es el momento que hay que examinar nuestros corazones, porque de la misma manera que Israel 10 días antes del día de la expiación debía de prepararse, nosotros estamos ahora en el periodo de preparación y debemos prepararnos. Debemos de pedirle al Señor en oración que nos revele su voluntad, que nos ayude a que nuestras vidas estén acordes con esa voluntad, que ponga en nosotros el deseo por amor de guardar sus mandamientos,
Es el momento de arrepentirnos. En el mensaje a la iglesia de Laodicea, el Señor le dice, arrepiéntete, arrepiéntete, es el mensaje, ¿verdad? Arrepentíos. Juan el Bautista decía también arrepentíos, y Jesús también les decía arrepentíos. Por tanto, es el momento de arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Es el momento de pedir perdón y de buscarlo en oración y con arrepentimiento. También es el momento de agradecerle a Dios. No solamente hay que pedirle, hay que agradecerle. Agradecerle por el don de Jesucristo, porque gracias al que Dios entregó a su Hijo por nosotros, nosotros podemos ser salvos. Así que también hay que darle gracias por su gracia, por esa gracia que nos transforma cada día, que puede transformar los corazones y que nos ayuda a caminar junto a Él. Démosle gracias también porque podemos acercarnos ante su trono y recibiremos la ayuda necesaria, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que ha sido tentado en todo igual que nosotros, pero no ha cometido pecado. Así que es el momento también de agradecerles. Así que, mis hermanos, es mi deseo que el Señor os bendiga mucho, que seamos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo, que ya falta poco para que Cristo regrese y que es el momento de buscar a Dios, pero con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, como bien nos enseña Jesús en los Evangelios. Que el Señor os bendiga y que el Señor os acompañe. Amén. Las manos juntas hay poder y amor que reflejan esperanza al corazón. Es el medio que nos une hacia Dios. La oración es entregarle y da paz al corazón. Dios las recibe y da paz al corazón.